Capítulo 4. Mis primeros años. A pesar de mi inesperada fortuna, estaba iniciando una depresión que me había ocasionado, por una parte, la desaparición de Alba y por otra, la lectura del aburrido libro del filósofo Kierkegaard, El concepto de la angustia. Medité sobre mi vida. Pocos meses antes vivía en París entusiasmado con mi cátedra auxiliar de estudios de Oriente Próximo que me había costado enormemente ganar siendo solo el humilde hijo, medio francés, medio sirio, de un oscuro funcionario. Por dinero, todo lo había echado por la borda. Había conseguido aquella envidiable situación académica gracias a mi esfuerzo y, creo, a mi perfecto conocimiento del árabe clásico. Pensaba que posiblemente todo ello se lo debía, en cierto modo, a mi padre, a su comportamiento distante y autoritario conmigo, a su eterna frase «quiero estar orgulloso de ti», que me repetía todos los días. Esto me endureció, me hizo muy exigente conmigo mismo y esquivo con los demás. Ya he escrito que nací en Damasco, donde trabajaba mi padre, Charles Beyrius, de traductor. Yo era un muchacho de altura no superior a la media. Tenía abundante pelo rubio, que con el paso del tiempo he perdido en parte, y ojos azules, lo que señala, dado mi apellido, una ascendencia posiblemente bereber. En mi juventud no era musculoso, pero sí muy ágil. Me gustaba correr, nadar y montar en bicicleta. Yo habitaba en Damasco, junto a gente de muy diferentes razas y etnias que convivían con cierta armonía. De todas las religiones que en la ciudad se profesaban, la más importante, con gran diferencia, era la musulmana, que oraba en más de un centenar de mezquitas. También tenían cierta relevancia los cristianos, representados por casi todos sus distintos ritos, así como los judíos. Todos ellos han dejado en Damasco sus huellas. Por todo esto, y mucho más era, y posiblemente sigue siendo, una ciudad enormemente sugestiva. Culminaría su existencia legendaria, en la que han participado múltiples protagonistas, algunos extraordinarios, y su increíble historia, siendo la capital de la Siria independiente proclamada en 1946. En Damasco, en esa ciudad única, pasé mi infancia. En aquel país se habla el árabe estándar moderno, basado en el clásico, además de otros dialectos de ese mismo idioma y en especial el siríaco. Además, se utilizaban otras lenguas, principalmente el kurdo, el turco, el neoarameo, el armenio y el griego, así como el inglés y el francés. Era o es una Babel. Mi padre, Charles Beyrius, mantuvo su trabajo en la capital siria hasta junio de 1946, poco tiempo después de que terminase el mandato francés que dio paso a la República Siria. La familia fue a vivir a El Cairo, donde mi padre consiguió un puesto administrativo en la Organización Mundial de la Salud, que había creado recientemente una oficina en la capital egipcia. Era un trabajo bastante bien pagado, lo que permitió que yo pudiera estudiar como interno en un colegio de franciscanos durante varios años y que mi hermana Miriam asistiera a una de las mejores escuelas de El Cairo. Yo salía del colegio los sábados y domingos. Toda la enseñanza era en árabe y francés. En aquel entonces, la capital de Egipto era una enorme ciudad, bella y llena de vida, y al parecer, a primera vista, de alegría. Convivían en ella gente de todas las religiones, razas y nacionalidades, pero esa dulzor de vive solo era disfrutada principalmente por la oligarquía apoyada por la monarquía del detestado, obeso y extravagante rey Farouk, y por la mayoría de los extranjeros. El resto de la población sufría una severa inflación, un amplio desempleo y, en definitiva, una triste y miserable situación económica. El descontento era general y se acentuó sobremanera cuando Egipto, junto con otros países árabes, sufrió una humillante derrota ante Israel en la guerra de 1948 a 49. Todo ello y mucho más conduciría en 1952 a un golpe de Estado dirigido por el coronel Gamal Abdel Nasser, que estaría al frente del país directa o indirectamente hasta su muerte en 1970. Estos acontecimientos eran vividos por mis padres, que no estaban a favor de unos ni de otros, sometidos a constantes presiones y a la inseguridad del momento. Todo ello me influyó poderosamente. No era feliz, a pesar de la enorme dulzura que me aportó mi hermana Miriam, con la cual siempre he estado muy unido. Al principio, nuestro padre dejaba que los domingos fuéramos con nuestra madre a la Catedral de San José. Era un paseo precioso desde casa al barrio de Zamalek, de calles arboladas, en la isla de Gesira, en medio del Nilo.
Pero en cuanto yo tuve edad de razonar, mi padre permitió que Miriam siguiera acompañando a nuestra madre, pero a mí me lo prohibió, ya que pensaba que no era bueno que un hombre estuviera siempre con mujeres. Mi madre intentaba compensármelo preparándome platos sirios que son, más o menos, similares a los egipcios. De esa época recuerdo principalmente el cariño de mi hermana y las comidas de mi madre. Todo acabó con la separación de mis padres. Posiblemente, además, mi padre quiso inculcarme su ateísmo, lo que no consiguió, pero es probable que el agnosticismo al que yo llegué, mi constante duda ante todo, se lo deba a él, y quizá también a la intensa fe de mi madre, o sea, a los continuos enfrentamientos de los dos. Cuando se divorciaron en 1948, no se sabe bien quién o quiénes y por qué, les aconsejaron que Miriam se quedara con nuestra madre y yo con mi padre. Ellas se fueron a Málaga, una modesta población andaluza que intentaba salir del subdesarrollo en el que España estaba sumida. Se alojaron en la casa de una prima de nuestra madre, viuda de un diplomático español que había trabajado en Siria. No tenía hijos, o si los tenía, no vivían con ella. Mi padre, que aunque era hombre adusto, era bastante generoso, se comportó correctamente, ya que devolvió a mi madre una parte de su dote y, por supuesto, su ajuar. Además, pagó el traslado hasta Málaga de sus enseres e incluso del piano de pared, sin el cual ella no podía vivir. Aunque me escribí con frecuencia con mi hermana, no volvimos a vernos durante algo más de 11 años. Así, es muy posible que el alejamiento de mi madre y la dolorosa separación de mi hermana contribuyeran a formar mi carácter retraído. Pero antes de niños, Miriam y yo llegamos a conocer muy bien algunos barrios de la gran ciudad de Cairota. Recorrimos, cogidos de la mano, tanto la ciudad vieja como la nueva, la de los vivos y la de los muertos. Alguna vez juntos, pero con nuestra madre, fuimos a visitar las asombrosas pirámides cercanas a El Cairo, así como la ciudad de Alejandría. Otras veces, los dos hermanos, solos y siempre unidos de la mano, sorteábamos el espantoso tráfico de la ciudad y sus torrentes humanos. Nos adentrábamos en los grandes zocos, especialmente en el Decán Jalilí, posiblemente en el más grande del Oriente Próximo, donde todo se compraba y vendía, o bien nos perdíamos en la enorme plaza El Tahrir, que nos parecía el corazón de una colmena. Una vez llegamos, sin saber cómo, hasta un extensísimo cementerio en el que entre las tumbas y los mausoleos vivían miles de personas. Aterrorizados, como pudimos, salimos del enorme recinto. No nos atrevimos a preguntar a nuestros padres cómo era posible esa convivencia de vivos y muertos. Durante varios días sufrimos pesadillas. Después de la separación de mis padres, él se unió a una bella egipcia que siempre fue amable conmigo. Los veía algunos fines de semana y en vacaciones, así como en fiestas importantes. Mi padre no me hacía mucho caso, posiblemente porque le recordaba a mi madre. De todas formas, hace falta decir a su sociedad a su favor que me invitó a que le acompañara a Escandinavia aquella vez que formó parte de una misión oficial que fue a Estocolmo en 1949 para participar en una asamblea de la ONU. Hablé poco con mi padre en aquel viaje, aunque lo suficiente para que yo viera en él un ser distinto al que conocía de Damasco y El Cairo. En ese viaje fue cuando hicimos escala en Copenhague, donde conocí a mi tío Magnus, que muchos años más tarde sería fundamental en mi vida. Durante la semana que mi padre estuvo en Estocolmo, yo me quedé con mi tío. Ahora que escribo sobre mi padre, creo que nunca me he sentido orgulloso de él cuando quizá, lo pienso en este momento, lo habría estado de haberlo conocido mejor. Tampoco lo quise, pero lo respeté mucho. Es bien cierto que era un hombre extraño, hosco y mal encarado, pero no olvido que había conseguido, gracias a su esfuerzo, una situación profesional y social importante para un musulmán de origen argelino, nacionalizado francés. Su perfecto conocimiento de la lengua francesa y del árabe clásico le facilitó trabajar en la administración francesa y luego en otra internacional, la Organización Mundial de la Salud. Mi padre, aunque le impresionaba la historia del Islam y conocía de memoria el Corán, no era practicante. Creo que se consideraba ateo, pero en principio respetaba a todos los creyentes, fueran cuales fueran sus creencias. Así, no tuvo reparo en casarse con una joven siria, de religión católica y practicante. En definitiva, seguramente fue un hombre muy contradictorio. Tampoco guardo un recuerdo positivo de mi madre. Junto con su hermana melliza Lucy, que se casó con mi tío Magno, pertenecían a la familia de un rico comerciante llamado Tawil, árabe y católico. Era una mujer triste y amargada, bastante depresiva,
que se mostraba, salvo en casos excepcionales, siempre sumisa ante mi padre, ya que él era autoritario y muy exigente. Nunca la escuché emitir una opinión sobre un tema cualquiera. Se refugiaba en la música. No fue un matrimonio feliz, a pesar de que tuvieron 2 hijos, mi hermana menor, Miriam, y yo. Cuando mi padre no estaba en casa, mi madre se sentaba largas horas al modesto piano familiar de pared y allí se eternizaba tocando las sonatas y las fantasías de Mozart. Quizá la más hermosa en sus dedos era la número 11. Su cara resplandecía cuando llegaba al minueto y luego al rondó. También se entusiasmaba con las rapsodias de Liszt y su campanella, y la música para piano de Schumann. Durante un año mi hermana Miriam y yo estudiamos solfeo, y hasta que nuestra madre no comprobó que de verdad nos gustaba la música y que, al parecer la entendíamos, no nos permitió tocar el piano. Es la mejor herencia que nos dejó, el amor por la música. Recuerdo perfectamente que mis padres hablaban entre ellos en árabe y que ambos amaban esa lengua. Fue mi padre el que me ayudó a reconocer las letras de ese idioma y a aprender a pronunciarlas. Amaba tanto el árabe que, para evitar que el francés que yo estudiaba en el Collège de Damasco predominara sobre el conocimiento del árabe, tuve en casa un profesor de esta lengua durante algunos años. He heredado de ellos el amor por ese idioma. Además, también he agradecido siempre a mi padre los esfuerzos que realizó y las influencias que tuvo que utilizar para que yo no hiciera el servicio militar. Fui declarado exento definitivo a causa de un problema cardiovascular. Recuerdo que me presentó en 2 ocasiones ante los servicios médicos del Consulado de Francia en El Cairo. Fue una decisión extraordinariamente importante en mi vida, ya que, de haber sido declarado válido para el servicio, posiblemente me hubiera tocado servir a Francia en Argelia en la terrible guerra que enfrentó a finales de los 50 y principios de los 60 a los 2 países. Lo curioso es que yo no sufro ningún problema cardiovascular. Cuando todos los miembros de mi familia cenábamos juntos en Damasco, al término de la cena, tanto mi madre como mi hermana Miriam se retiraban. Yo no me atrevía a hacerlo sin el permiso de mi padre. Este algunas veces me invitaba a permanecer en la mesa y comenzaba una larguísima conversación, que más bien era un monólogo que en muchos casos yo, dada mi corta edad, no comprendía. Temía estas expansiones de mi padre, máxime cuando iban acompañadas de largos sorbos de pastis, un licor anisado, muy poco aguado, ya que podían durar varias horas y ser aburridas y monótonas. Pero por otro lado, dada la habitual osquedad de mi padre y su laconismo, apreciaba en parte esas escasas sobremesas que eran casi las únicas relaciones que mantenía con mi progenitor. Debes saber, me decía y repetía en distintas ocasiones, que somos franceses. Aunque no tengamos una gota de sangre francesa, nosotros tenemos ascendencia argelina, morisca y turca. Uno de nuestros ascendientes era un jefe de los genízaros turcos que luchaban contra las tropas del emperador español Carlos V. Se llamaba Selim Bey y de allí viene parte de nuestro apellido. Bey en turco significa gobernador o jefe. Se detenía y pausadamente sorbía su licor. El otro proseguía. Procede de España, de los moriscos, españoles musulmanes, que fueron expulsados de su país a principios del 17. Muchos de ellos se refugiaron en Argelia. Nuestro segundo apellido, Ruiz, significa en árabe, como sabes, jefe de jefes, es decir, capitán o algo parecido. Así descendemos de jefes que en Argelia se unieron con nativas de distintas etnias, y así, incansable, una noche y otra noche, aunque solo de cuando en cuando, me repetía su discurso. Yo me considero bereber y argelino, continuaba. Pero aunque parezca extraño, he luchado para conseguir la nacionalidad francesa. Te explico, proseguía mirándome fijamente. Hoy en día los musulmanes que fueron los dueños de gran parte de Europa y del Mediterráneo forman pueblos dominados por los occidentales. Primero fuimos nosotros los que los conquistamos desde la India hasta España. Luego, no sé en verdad por qué motivos llegó nuestro tremendo ocaso y son ellos los que nos dominan. Si no eres francés en Argelia, no eres nadie, y menos aún en Europa, continuaba con su razonamiento. Por ello luché y conseguí la nacionalidad pocos años antes de que tú nacieras. Ahora somos franceses y me llamo Charles y no Abdeslam. Así, puedo trabajar aquí en Damasco, en la misión francesa, y tú puedes llegar a lo que quieras siendo francés. Confío en que tú estés orgulloso de tu padre como yo espero estarlo de ti. Esta última frase la reiteraba una y otra vez hasta tal punto que yo soñaba muchas veces con ella.
Yo no llegaba a entender entonces, ni más tarde en mi juventud, porque nadie me lo explicaba, a qué se debía el hecho de que países que habían sido tan importantes para la humanidad como los descendientes de los mesopotámicos y los egipcios hubieran sido sojuzgados por otros pueblos, como hicieron los franceses o los ingleses, que nada habían aportado, según creía yo, al desarrollo de esa humanidad en el Oriente Próximo. El caso de los musulmanes, bereberes, árabes o turcos, era, a mi juicio, aún más sangrante, ya que más o menos recientemente habían dominado gran parte del mundo y hoy sus países y naciones estaban sometidas a esos extranjeros. Yo no renegaba de mi nacionalidad francesa, de la que estaba muy orgulloso, pero como sirio francés quería entender a qué se había debido la decadencia de esos otros pueblos. Los casos de Siria, Líbano o Egipto, donde yo había vivido, eran palpables. Allí empezó mi interés por entender y explicar el esplendor de los pueblos orientales y su posterior caída. Me prometí estudiar el tema en profundidad. Volviendo a mis padres, es evidente que yo nunca los quise, aunque no sabría detallar exactamente por qué. Por el contrario, desde que era niño siento por mi hermana Miriam un enorme cariño que no disminuyó cuando se produjo nuestra larga separación como consecuencia del divorcio de mis padres. Sé que ese amor es correspondido por mi hermana. Siempre los dos nos hemos asistido y apoyado mutuamente.